Lucas 12. O quizás Kevin puede subir el aire poquitito. Y bueno, no sé por qué es mi teléfono que hace sonido, pero el pastor tiene que aprender también no dejar esto pasar. Lucas 12. Cuando yo leo Lucas 12, estoy bien animado. Y aquí vamos a leer 8 a 12 de Lucas 12. Y hay mucho ánimo para ti, amigo cristiano, en estos versículos. Y recibimos todo esto, claro, en gracia. El Evangelio, aquí está. El mensaje de estar en Cristo, de estar reconciliados con Cristo, aquí está. No recibimos lo que dice como algo de mucha regla, no recibimos esto como algo difícil, pero debemos entender que aquí el Señor muestra una distinción entre hombres, los que tienen al Señor y los que no tienen al Señor. Lucas 12, 8 a 12, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Queridos amigos, nosotros sabemos que aquí tenemos algo que muestra la distinción muy fuerte en todo el mundo. Pueden pensar ustedes en la vida de los judíos antes de Cristo. Y los judíos, aunque fueron reconocidos por ser circuncidados, nosotros sabemos que fueron conocidos por seguir el verdadero Dios y tener una idea muy distinta, muy diferente que los demás. No estaban involucrados en muchos dioses, no estaban pensando en cualquier culto de cualquier estilo, no estaban pensando en la inmoralidad como parte de religión. Los judíos fueron reconocidos como algo diferente. Y el Antiguo Testamento muestra esto, que en todos los siglos personas de muchos pueblos quisieron juntar con los judíos. A la vez, la otra verdad, la gran mayoría del mundo y 7 naciones alrededor de Israel, cuando fueron establecidos en la tierra prometida, no quisieron nada de los judíos. Quisieron su inmoralidad, quisieron quedar con sus dioses falsos, quisieron sus ritos, cultos de perversidades y no quisieron nada de la luz. Y luego llega Cristo Jesús. Y en la vida de Cristo, en la enseñanza de Cristo, poco a poquito algo pasó. Los judíos escucharon a Jesús y en unas cosas le recibieron. En otras cosas no le recibieron. Y de hecho, el cenit de esto es cuando Cristo está frente a todo el pueblo. Y allí está, en el mero centro de Jerusalén, en el tribunal con Pilato, y está a punto de ser condenado. Pilato dice que es inocente. La mujer de Pilato dice que es inocente. Pero Pilato tiene temor, Pilato quiere poder,
Pilato quiere ser rico, quiere ser reconocido entre los romanos, y cuando todos le condenaron y dijeron de crucificarle, Pilato dice, ok, en aquel momento hay un cambio. Y ahora los judíos no están al lado de Dios, pero los judíos como pueblo están en contra a Dios. No están al lado de Dios, no quieren Dios, no quieren lo que Dios muestra que es el Hijo de Dios como la respuesta, como salvación, como Salvador para ellos. Entonces, antes, unos años antes y de hecho unos días antes, la separación fue entre judíos y todo el mundo. Y allí, el momento de la crucifixión de Cristo fue Cristo y los que creyeron en él contra judíos y el mundo. Y el punto de mencionar todo esto es reconocer que siempre hay esa distinción en el mundo entre los que creen y los que no creen. Y tú necesitas entender que en tu vida hay gente que creen y gente que no creen. Hay gente que están al lado de Cristo, van a reconocer Cristo, van a anunciar Cristo, y hay gente que no. Y los que no anuncian, confiesan o son creyentes, esas personas están en tu contra, están en el otro lado. Y hay gran distinción y nosotros sabemos que tenemos que tomar esto en serio. Y aquí podemos decir los versículos 8 y 9 que hay personas que van a confesar a Cristo y hay personas que no van a confesar Cristo. Y no es confesión de iglesia, y no es confesión de membresía en una iglesia, y no es confesión de meramente practicar lo que personas nombran cristiandad, ni es meramente la práctica de leer la Biblia, estudiar la Biblia. Mis años en el seminario regocijaba mucho en un profesor que nunca conocí, pero leí muchos de sus libros. Fue un católico, fue un tipo muy sabio. Él entendía bien cómo explicar y traducir la Biblia, pero fue obvio que con todos sus años nunca conoció al Señor, contra el Señor. En otras palabras, confesar a Cristo no tiene que ver con la cantidad de conocimiento que tienes tú. Pueden ver lo que dice Cristo y nosotros debemos guardar esto. No hay sorpresa aquí. Nosotros, de hecho, queremos mostrar esta verdad muy seguido. 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces nosotros decimos que no es parábola, no es meramente una figura, pero es algo de realidad. Habrá momento, vendrá tiempo cuando tú vas a pasar de este mundo, cuando tú no vas a existir aquí jamás, pero tú vas a estar vivo en tu confesión de Cristo Jesús, en decir que perteneces a Cristo, en hacer tu confesión que quieres seguir a Cristo, y eso es lo que quieres con la vida. Tú vas a estar con tu Señor y vas a oír tu nombre frente a los ángeles de Dios, y vas a oír que estás allí recibido. Puede ser, querido amigo, algo mejor que tal momento de tal reconocimiento para ti. ¿Hay algo más importante que esto de ser reconocido
tu nombre en los labios de Jesús? ¿Hay algo más importante que el momento cuando vas entrando en la eternidad, en la gloria, pasando la muerte, y la muerte jamás va a tener poder sobre ti, y el pecado jamás vas a ver, y la tentación jamás vas a conocer, y nada de esta condenación y nada de este mundo con su tribulación, con su dolor, con su muerte vas a saber? Y entrarás y sabrás en aquel momento que has hecho confesión de Cristo Jesús y tienes entrada con tu Dios. Es excelente guardar esto. Es excelente mantener que es lo que esperamos. Debemos preguntar qué significa esa confesión para asegurar que sabemos que hemos hecho la confesión. Pueden abrir conmigo, por favor, a Romanos 10. Romanos 10. Claro, hay mucho que decir. Voy a mostrar 3 pasajes que pueden darnos algo de conocimiento de qué significa tomar esta confesión. Aquí, Romanos 10, tenemos algo. 9 a 13 voy a leer. Si estuvieron esta mañana, leímos algo de Romanos 10 en la lección, pero comenzamos en 13 esta mañana. Ahora, 9 a 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y claro, 13 es de los profetas de Joel. Y claro, nosotros queremos guardar que es la esperanza de siglos atrás. Entonces, hacer confesión de Cristo es creer y tener la confianza como está explicada aquí en 9 y 10. No quiere decir que hay 2 partes de la salvación. No quiere decir que hay 2 etapas de creer, pero quiere decir que creer, quizás a pesar de muchos hoy en día, es algo más profundo. En otras palabras, este corazón, esta boca, es una realidad que no puedes escapar ni puedes fingir. Entonces, leyendo Romanos 10, tú puedes decir que confesar a Cristo es creer, boca, corazón, invocar en el nombre del Señor y saber que allí mismo tienes toda tu esperanza. Confiesas Cristo. Luego pueden abrir a 1 de Tesalonicenses 2. 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Es difícil encontrar libros así, pequeños libros, pero es excelente para nosotros tomar la práctica de encontrar. 1 de Tesalonicenses 2 y versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces la confesión tiene que ver con creer. La confesión tiene que ver con recibir lo que dice el Evangelio, en este caso, lo que Pablo predicó a ellos para darles la salvación en predicar Cristo Jesús, que la palabra de Pablo fue palabra de Dios. Y la palabra de Dios ellos recibieron, y ahora esta palabra hace algo, la cual actúa
en nosotros creyentes. Oh, entonces, hacer confesión de Cristo, ser persona que toma esta confesión es reconocer que la palabra es algo viva en nosotros. No es meramente letras en la página como este profesor que me gustaba leer hace años. Es algo que vive para nosotros. Vive. Es algo que tomamos, leemos y a veces tenemos que pararnos y pensar, ¿es verdad? ¿Creo esto? ¿Voy a obedecer esto? Hay días cuando tenemos la idea de leer muchos capítulos. Tenemos un plan de leer y no hemos leído por 3, 4 días. Tenemos que cumplir en una lectura muy larga para estar actualizado en nuestro plan de lectura. Y de repente estamos leyendo y hay un versículo que llega a nuestro corazón. Eso pasa conmigo. Y durante los años aprendimos que es bueno cuando pasa que estamos cara a cara con una palabra de Dios y frente a nuestros ojos hay una verdad y tenemos que masticar esta verdad y tomar la verdad en nuestro corazón y tenemos que pensar en lo que dice. Debemos y tomamos el tiempo, tomaremos suficiente tiempo para dejar la palabra actuar en nosotros. Eso es parte de confesar Cristo. Sabemos que la palabra es real, es poder de Dios y no es meramente letra. Primero de Pedro 2. Luego regresamos a Lucas 12, pero primero de Pedro 2. Y aquí unos versículos que han oído en nuestros cultos antes, versículos 9 y 10. Aquí podemos decir lo que significa hacer esta confesión, más vosotros, 1 de Pedro 2, 9, más vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, decimos que aquí tenemos una explicación. ¿Cómo es el que hace la confesión? ¿Cómo es el que cree en Cristo Jesús? Bueno, ahora es en una nueva realidad, que es un cambio. Antes fue en otro pueblo, ahora está en el pueblo del Señor. Antes no fue parte de nada de Dios y ahora todo tiene que ver con su Dios y ahora estar en Dios y ahora encontrar misericordia con Dios. Juntamos con una iglesia y luego tenemos membresía en una iglesia y día tras día estamos confesando que pertenecemos a Cristo y su iglesia. Y la iglesia local y la comunidad que está con Cristo Jesús nos ayuda en mantener lo que dice Lucas 12, 8, de tomar confesión delante de los hombres y luego querer ser anunciado delante de los ángeles en los cielos. El opuesto es igual, versículo 9. Y necesitas pensar en esto. Muchos de ustedes necesitan pensar en esto en cuanto a sus amados. Algunos de ustedes quizás no han llegado en el punto donde tienen seguridad y conocimiento que han tomado una confesión de tal forma que vas a decir que puedes pasar por alto, versículo 9,
y tener confianza en tu Dios. Deben escuchar. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y fíjense bien, amigos, que eso no quiere decir el momento de debilidad, cuando por un momento alguien dijo una blasfemia y tú guardaste silencio cuando debías decir algo. Eso no quiere decir el momento cuando alguien está fuertemente anunciando su odio de cristianos en un contexto bien difícil. Hay personas que han pasado por tales momentos y cada cristiano va a tener tales tentaciones. Personas que van a querer causarnos estar callados y no decir nada. Y creo, querido amigo, como yo, vas a encontrar un momento así y vas a ver en tal momento quizás tienes poco de debilidad. Y luego de no decir nada y salir de esta experiencia vas a pensar mal de ti por no haber dicho nada. Bueno, debemos ser honestos. Eso sería triste. Eso sería una debilidad nuestra y no queremos que sea así. Queremos, en contexto de todas nuestras experiencias, todas nuestras circunstancias, confesar a Cristo, aun cuando es difícil, aun cuando es fácil, aun cuando nos cuesta, aun cuando hay bendición. Y nosotros debemos querer esto. Entonces, el versículo no es dado a nosotros para causarnos tener miedo. Había tal circunstancia cuando cerré mi boca y no dije nada. Ay de mí por haber negado al Señor. Pues quizás fue un momento serio. No niego esto. Como Pedro, frente a una poderosa criada que podía descubrirle como discípulo de Cristo. Se cayó Pedro, ¿verdad? Fue pecado. ¿Y Pedro qué hizo? Salió, ¿verdad? Para encontrar lugar de arrepentimiento, llorando y reconociendo su falla. Ok, eso es algo que pasa. Eso es algo que no queremos en nuestra vida. Debemos entender esto y debemos decir que, claro, no queremos esto, pero no es para decir que eso nunca pasa con los cristianos. El punto es la persona que nunca encuentra su único Salvador, Cristo Jesús. Persona que nunca puede tomar confesión pública frente de seres humanos que Cristo es Señor. Y es en un sentido fácil en la iglesia, ¿verdad? Aquí estamos entre personas que quieren anunciar Cristo y ser parte de Cristo y ser parte de la iglesia. Y vamos a invitar gente y vamos a tener clases y vamos a ayudar gente y vamos a animar gente a querer tomar esta confesión. Es fácil en un sentido frente a nosotros tomar la confesión. Y nosotros sabemos que es necesario para nosotros como iglesia ofrecer algo de gracia, tener paciencia, cuidar de la persona y con mucha práctica vamos a ayudar a esa persona a querer tomar con fuerza su confesión abierta. En ese sentido es fácil, ¿verdad? Pero a la vez nosotros sabemos que eso es donde entra la línea de distinción. Porque alguien que toma esta confesión sale del otro grupo. Está en el otro grupo. Sin esta confesión está sin Cristo. Sin esta confesión está en otro lugar y no conoce la verdad. No quiere conocer la verdad.
y tiene que dejar su opinión, su idea y lo que es cómodo, familiar y fácil, y tiene que tomar algo que le pone en el otro lado. Deben fijar sus ojos, no deben fijar sus hijos, deben fijar sus ojos en versículo 8 y 9 y decir, ¿qué es la diferencia? Es tomar la confesión. ¿Y qué quieres? ¿Quieres ser reconocido por el Hijo del Hombre frente a los ángeles? Porque eso es lo que confesión de Cristo es. Ser reconocido frente a los ángeles de Dios. La voz de Cristo tomando tu nombre. Aquí viene, me reconoció en la vida, aquí está, llegó con nosotros. Y eso es el todo. Queridos amigos, debemos guardar que es algo fuerte y algo excelente guardar en nosotros. Y luego pasamos a otro aspecto de los dos lados. Y claro, en contexto de Lucas 12, queremos entender que Lucas presenta a nosotros dos lados, 8 y 9, dos lados. 10 presenta dos lados, dos aspectos de pecado muy serio y dos aspectos de perdón muy serio. Un pecado contra Jesús, otro pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, presenta a nosotros otra necesidad de aprender y entender que estamos en un lado u otro lado. En un sentido, podemos hacer que versículo 10 es algo fácil. Entonces, toda la vida nuestra sin Cristo es hablar contra Cristo. Toda la vida nuestra, después de tomar confesión de Cristo, es seguir el perdón que hay en el Hijo del Hombre. Pero si nunca llegamos con Dios y si nunca llegamos en tener confesión de Cristo Jesús y nunca hemos querido, el deseo nunca llegó a tener perdón, estamos en el otro lado. ¿Y qué hay en el otro lado? Un lado sin perdón. Aquí nótense bien que dice versículo 10 que es posible hablar una palabra contra el Hijo del Hombre. Pero luego dice que no estamos hablando una palabra contra el Espíritu Santo, pero blasfemando el Espíritu Santo. Y cuando yo busco la palabra blasfemar, es maldecir. Entonces es posible hablar contra Jesús, maldecirle, blasfemar, misrepresentar, decir mentira de Jesús o negar lo que Él es o lo que Él ha hecho. Y todo esto es posible recibir perdón. Pero el otro lado es blasfemar, hablar mal del Espíritu Santo, acusar el Espíritu de pecado. En otros contextos, muchos, podemos decir que Mateo 12:31 es casi igual con este contexto. Y hay otros textos que debemos leer y entender si vamos a entender lo que es este pecado que no tiene algo de perdón. Pueden abrir a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan y capítulo 16 hasta 18. 1 de Juan 5, 16 a 18. Y no es exactamente igual, no es pecado sin perdón, pero decimos que el Espíritu habló aquí
1 de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, algo similar. Pero podemos decir que hay pecados que llegan en la muerte. No es exactamente lo que dice aquí y podemos decir que, claro, es relacionado, pero aguas. Pueden abrir luego a Marcos 3. Marcos 3. Mientras están buscando Marcos 3, solo voy a darle una tarea que no vamos a poder cumplir ahora, pero pueden leer Hebreos 10. Y Hebreos 10 habla de algo similar, también como apenas leímos en 1 de Juan. Por falta de tiempo no vamos allá por el momento, pero Marcos 3, 28 hasta 30. Y claro, pueden entender aquí, versículo 22, Marcos 3, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Beelzebú siendo nombre como apodo de maldad, lo que es pervertido, demonios, lo que causa personas ir en mal camino. Pero luego en versículo 28 a 30, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y ahora la idea de juicio eterno. 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y luego tienes que concluir que algo de lo que ellos hicieron fue culpar a Jesús de tener demonio. Entonces fue posible imaginar que algunos que en aquel día dijeron que Cristo tuvo espíritu inmundo, luego fueron convencidos de su error y luego llegaron a ser cristianos. Pero hay pecado contra el Espíritu Santo y confirma lo que hemos leído en Lucas 12, versículo 10. Y luego un versículo más, Lucas 11, 15. Lucas 11 y versículo 15. Y otra vez tenemos este versículo que dice igual como apenas leímos en Marcos. Algunos de ellos decían por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y Cristo quiere convencer a ellos, 17 hasta 23, que es imposible para Satanás estar dividido en su propia casa. Entonces es para convencerles no tomar tal camino y no decir tales cosas. Y luego llegas de nuevo en Lucas 12, 10. Y tienes que entender en contexto qué quiere decir Cristo. Pues no habla de un pecado que llegue en la muerte, es decir, quizás una consecuencia de su pecado es muerte. A veces personas quieren decir que esto quiere decir un patrón de pecado que llega a ser tan fuerte que luego la persona nunca puede salir de una adicción o un camino que no quiere negar. Es posible.
Y luego cuando estamos aquí, tenemos que entender en contexto lo que dice Jesús. Y Lucas sabe como todo autor bíblico y como el Espíritu Santo que nos da las escrituras, que tenemos que leer en contexto lo que significa. ¿Y qué dijo? 8 y 9. De confesar, de negar. Y 10. De haber hecho pecado, palabra contra Jesús, y de haber hecho pecado contra el Espíritu Santo. Nosotros tenemos mucho cuidado cuando hablamos así del pecado contra el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que al final de cuentas no tenemos toda la información, pero tenemos suficiente decir esto, que tú debes entender que el Espíritu aquí está en el mundo. Tú debes entender que cuando hay predicación y hay la palabra y hay Cristo anunciado a nosotros, presentado a nosotros, y nosotros podemos ver la lógica de Dios de organizar todo el mundo, de organizar el pueblo de los judíos y causar un solo hombre, llegar y ser Salvador, llegar y ser el único que tiene poder y habilidad, quitar de nosotros nuestro pecado. Y has oído esto. Y luego sigues, como versículo 9, de negar tu Señor. ¿Piensas tú que has escapado un camino bien pervertido? Tú piensas como la persona moderna que ser pervertido es meramente el pecado de la carne, el pecado que es muy común de hoy. Y podemos dar mucho ejemplo. Niego en dar ejemplos por el momento, pero yo creo que el pecado más fuerte es esto de decir, no, no, no. Y podemos decir con eso, con lo que dice Jesús en Marcos 3 y Lucas 11, que tiene que ver con atribuir al diablo las obras del Espíritu Santo. Personas hablando contra Cristo, pero Cristo quiere decir que ellos pueden encontrar perdón. Pero cuando tú dices que la obra del Espíritu Santo es del diablo, no estás cerca, no estás en peligro de negar completamente, finalmente, cerrando la puerta. Tú escuchaste ayer, tú escuchas hoy y quizás escucharás mañana, pero no sabes cuándo el Señor dirá, no vas a escuchar más. Y nunca jamás vas a tener un lugar en tu conciencia que es tiernito, puesto de escuchar, puesto de querer saber algo del verdadero Cristo y de su salvación. Aguas, porque eso pasa con muchas personas y muchas personas van cerrando su corazón muy seguido a la verdad que hay en Cristo Jesús. Y tú debes decir que siempre vas a buscar en tu Cristo lo que Él y Él solo tiene para nosotros, salvación en confesar su nombre. Terminamos rápidamente con versículo 11 y 12 y podemos hacer eso porque es muy similar a nuestro texto de esta mañana. Y claro, esta mañana leyendo de Juan 15, 26 y 27, dijimos que la presencia del Espíritu Santo con la iglesia es para darnos, sin darnos obligación, es para darnos el consuelo que vamos a poder anunciar Cristo al mundo, que es lo que es la realidad nuestra. Y aquí tenemos algo que es una enseñanza bien similar. Vas a estar frente a grupos o de judíos o de magistrados o de autoridad. Y no necesitas preocupar de lo que hablarás. Y nótense bien que la aplicación debe ser a nosotros, debe ser que es nada más, debe ser que no es meramente los apóstoles, sino a nosotros. Porque claro, toda la iglesia tiene el Espíritu Santo, todo creyente tiene el Espíritu Santo, y tú vas a alcanzar en aprender algo y poder decir algo. No necesitas adivinar qué, no necesitas ser académico,
lo que tienes, lo que ya alcanzaste. Si el Señor te manda salir de aquí, encontrar a alguien y necesitas defender tu fe, lo que vas a decir es suficiente porque bajo el poder del Espíritu Santo, en el control de Cristo con nosotros, en su Espíritu, nosotros sabemos que Cristo toma de lo que decimos y tenemos confianza. El punto de Juan 15 fue darnos algo de conocimiento del Espíritu Santo y aquí el punto más allá es darnos la confianza que a pesar de lo que entendemos, la palabra que sale es suficiente. Y tú necesitas esta confianza, que tu gratitud y poder de decir es suficiente. Y tú necesitas poder salir y encontrar la manera de vivir sin temor en tu confesión de Cristo. Y tú necesitas saber que si vas a querer dar defensa, 1 de Pedro 3:15 dice esto, ¿verdad? Tenemos que dar defensa, pero tú necesitas saber que ahorita tienes suficiente. Es el punto. Y cuando pensamos así, el cristiano es el que es conocido cristiano porque vive su confesión de Cristo, versículo 8. Y si tienes una lucha de poder confesar a su Cristo públicamente, debes regocijar. Amigo, regocíjate, porque la obra de Dios en nosotros es causarnos querer decir algo, abrir la boca y confesar a Cristo. Y es Dios en nosotros que hace esto. En la primera generación de los cristianos, en ser públicamente cristiano, fue algo como obra de Dios de establecer la iglesia. Déjame explicar, por favor. La primera generación, los judíos contra los cristianos, los romanos contra los cristianos. Y Pablo, Filipenses 1, 2 Timoteo 4, 3 y 4, dice que Dios estaba estableciendo todo el evangelio y la iglesia por sus tribulaciones. Es igual en las cartas de Pablo, es igual en las cartas de Juan, es igual en Santiago, es igual en el libro de Hechos. Es igual en el libro de Hebreos. Y claro, cuando llegamos en Apocalipsis y Cristo hablaba con las 7 iglesias, fue igual con ellos también. La iglesia se estableció por medio de sus sufrimientos de querer confesar a Cristo públicamente. Y así será igual en tu vida. Y pasa igual con muchos. Lo que me llama la atención, yo iba a darles lección acerca del martirio de Policarpio, un tipo que murió quemado como persona grande, peligrosa.